Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos preparado un tema muy interesante. Hablaremos sobre los bebedores sociales y los alcohólicos. ¿Es realmente la misma cosa? ¿Son dos grupos diferentes? Si tú quieres descubrirlo, entonces no te muevas, que aquí inicia Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Queremos empezar el programa pues haciéndoles recordar que Controversia es el programa joven de Televisión Nuevo Tiempo y todas tus preguntas y tus dudas y comentarios que tengas sobre los temas que aquí conversamos, puedes hacerlos llegar siempre como comentario a las redes sociales y por supuesto también a través del correo electrónico. Si quieres compartir los programas que tenemos aquí, recuerda que también Controversia tiene un canal en el YouTube para que puedas compartir con tus amigos y demás personas lo que aquí se conversa. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Cómo estamos hoy? Hola, ¿qué tal? Gracias. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ¿no? Vamos a hablar sobre básicamente el alcohol y las diferentes maneras de ver, las perspectivas diferentes para ver respecto a su consumo. Empecemos hablando un poquito de repente sobre qué sabemos sobre las bebidas alcohólicas. De repente son un tipo de festejo que se utiliza para festejar recientemente, siempre ha estado presente en la historia. ¿Qué sabemos? Bueno, hablando sobre bebidas alcohólicas, nosotros en la sociedad es muy ya popular las bebidas alcohólicas, ¿no? Especialmente para festejos. Ganó nuestra selección del país en la que vivimos, ¡pum!, celebración. Fiesta de cumpleaños, celebración con alcohol. Siempre ya es algo muy cotidiano en nosotros hoy en día, entonces es muy común verlo. ¿Es cierto de que el vino es el primer licor que salió en la antigüedad? Bueno, con respecto al origen de las bebidas alcohólicas, más bien dicen que el vino es uno de los más recientes. Catalogan a China o Babilonia como las primeras culturas que empezaron a consumir este tipo de bebidas, ¿no? Las bebidas alcohólicas. Y en nuestro país, por lo menos aquí en mi país, aquí en Perú, en las culturas que nos precedieron, los incas, por ejemplo, también tenían una bebida alcohólica que era la chicha de jora y era infaltable tanto en los festivales religiosos como también en cualquier tipo de fiesta cotidiana. Cuando encontramos dentro del plano de historia realmente referencias, vamos a darnos cuenta que inclusive en la Biblia hay referencias sobre el alcohol. Podemos, por ejemplo, leer la historia de Noé y sus 3 hijos, ¿verdad? La Biblia nos cuenta en los primeros capítulos que Noé se llegó a emborrachar, se llegó a embriagar. Entonces, parece que hay una contraparte, ¿no? Pareciera que las bebidas alcohólicas han acompañado todo el tiempo de la historia del desarrollo del hombre. Seamos cristianos o creedores de la Biblia o no, al creer en la Biblia pues estaríamos justamente aceptando que el alcohol prácticamente ha acompañado el desarrollo de la humanidad. Y hoy en día, como mencionaba aquí Andrés, pues podemos ver que las bebidas alcohólicas están presentes en todos. Ganó alguien, tomamos. Perdió alguien, tomamos. Empató a alguien, sí, tomamos, ¿no? O sea, siempre hay esa... excusas para ir. Y hay propagandas incluso, claro, dice, busca una excusa para compartir, ¿no? Y en algunos países se ha inventado ciertas festividades, se han cruzado festividades, por ejemplo, como el Día del Amigo, que es una festividad aceptada en algunos países, ¿no? En la cual pues saludamos, valoramos la amistad, pero utilizan muchas veces este tipo de ideas para decir, no, Día del Amigo, Día del Trago, ¿no? Cosas parecidas, porque ese bombardeo del consumo de alcohol. Bueno, en nuestro país, en donde venimos, Colombia, es un país muy alegre, muy jovial. La gente le gusta mucho la fiesta. Entonces, hablando sobre las publicidades que llegan, ¿no? Entonces motiva mucho. Cada fin de semana, pues, día de diversión, día de fiesta, de pasar en familia, pero con nuestro alcohol. Entonces, el impacto que causa la publicidad hacia nosotros es grande y incrementa el consumo de las personas sobre este y producto. Lo interesante es que hay personas que sin alcohol no se divierten, ¿no? Claro. ¿Y a qué se debe el consumo de alcohol tan masivo internacionalmente como nacionalmente? Ahora, por otra parte, nosotros vemos en la Biblia y también en las diferentes culturas la presencia del alcohol, pero ¿realmente la presencia del alcohol fue algo positivo o no? Bueno. ¿El alcohol es bueno? Ya, pues, mirándolo desde el punto de vista que toma Daniel, para muchas personas un traguito de alcohol en las mañanas es medicinal, ¿no? Una vez al año. Claro, no hace daño. Es una de las frases que más se utiliza hoy en día, ¿no? Grupo de personas que pueden decir, bueno, no es una cuestión que yo dependo, que soy alcohol. No, es una cuestión de vamos a celebrar un traguito después del trabajo,
¿no? Un vasito nada más. Ya. Y Viendo ese tema, por ejemplo, alcohólico, bebedor social. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un alcohólico y bebedor social? ¿Acaso si yo soy un bebedor social, pero en cada reunión social que tengo de mi estatus, si llego a tomar mucho o siempre tomo demasiado licor, ¿no me vuelvo un Entonces, alcohólico? Ahí podríamos decir, ¿no? ¿Hasta qué punto es celebración y hasta qué punto ya es alcoholismo? hay personas que dicen, mientras yo no me emborrache, mientras no me maree, mientras no sienta el efecto del alcohol, no estoy abusando del Ahora, alcohol. pero el hecho de que en toda reunión social tenga que haber la presencia de alcohol, ¿ya no sería un poco de dependencia? ¿O acaso una reunión tiene que ir acompañada de alcohol? Si no hay alcohol, ¿no es reunión? Es una cuestión de moda también, se ha puesto a Claro. pensar, algunas veces vemos, y eso tiene que ver mucho la media, ¿no? La media, que podemos visualizar de realmente personas exitosas con un vaso de whisky, Claro. Y vemos, ¿no? O con un martini de algún tipo, ¿no? Con sus cositas de colores, etcétera, etcétera. Parece que continuamente asociamos buenos momentos, buenos recuerdos con el alcohol. podemos ver, por ejemplo, hoy en día la sociedad, especialmente los jóvenes, ¿no? El que tú tomes te hace mayor, te hace una persona con experiencia. Entonces, Es un hombre. exactamente, como hablamos de muchos otros temas, ¿no? Te da como un estatus ante los demás jóvenes. Entonces, también eso es una influencia muy grande. ¿Cuáles son para las consumirlo. razones que hoy encontramos entre nuestros grupos sociales para el consumo del alcohol? Depresión. Muy bien, Sí. Sí, depresión. también Pero la sirve fiesta. para olvidar los problemas que se pueden. Exactamente, especialmente para la depresión, cuando un ejemplo Mira, de pero- la novia. Para ¿verdad? Pero amenizar una Acá hay reunión. como que una contraparte, ¿no? Voy a tomar para olvidar, pero voy a tomar para festejar. Entonces como que no hay mucha coherencia muchas veces. Claro. Ahora, por otra parte, también hay algunos que inclusive han encontrado algún ingrediente terapéutico o saludable, porque después de consumir algún tipo de alimento, consumen algún tipo de bebida Yo alcohólica. recuerdo claro. que alguien decía, bueno, por ejemplo, hablando de la cerveza, ¿no? La cerveza es cebada y la cebada la creó Dios, ¿no? Y si está creado por Dios, entonces no tiene nada de malo. Claro. ¿O será que las personas toman alcohol solamente por cortesía, por no rechazar la propuesta de alguien? Bueno, mucha gente no solo se enfoca en pronto en las fiestas, en la alegría, que me dejó mi novia o que pasó esto, ¿no? Es por costumbre. Si podemos ver muchas personas hoy en día salen trabajo, amigos, ¿qué hay que hacer? No, pues no sé, vamos a tomar como siempre. O cierto día, por ejemplo, todos los martes vamos a tomar, o todos los jueves siempre vamos a hacer lo mismo. Entonces, Y está es dentro por de la costumbre. cultura, especialmente aquí dentro de nosotros, y cuando digo nosotros, decimos los latinos, que orgullosamente somos latinos, el uso de las bebidas alcohólicas está bastante diseminado, ¿no? Nosotros somos del grupo de personas que tú encuentras tomando un fin de semana en la puerta de la casa, ¿no? Que los encuentras tomando cumpleaños, cerveza, matrimonio, cerveza, cajas, ¿no? Es infaltable muchas veces. Ahora, hablemos un poquito sobre el mercado de hoy. ¿A quién se presenta el mercado del alcohol hoy en día? La bebida del alcohol, por ejemplo, aquí en el Perú es nuevo, se está reforzando, se está promoviendo la no venta de alcohol a menores de edad, ¿no? Y es porque seguramente el Estado ha visto algún problema en estos hechos. Bueno, en nuestro país es igual. En Colombia Pero siempre ha estado, la o misma sea. ley, exactamente. Pero la cuestión es la siguiente. Es que también dicen en la prohibición, ¿no? A los menores no se le venda, pero incentivan mucho más que la prohibición. Incentivan mucho más al consumo que la prohibición. Entonces los jóvenes hoy en día de 15, 12 años ya toman. Los padres, el ejemplo que dan no es el mejor y usted ve en cualquier esquina o en una tienda donde vendan alcohol tomando un niño con su padre. Cuando uno ve una propaganda, por ejemplo, por la televisión, ¿no? Es un montón de tiempo promocionando la bebida Y siempre te venden un esa- pedacito al final donde dice El alcohol es prohibido. perjudicial para otro país. O en letras chiquitas, muy ¿no? rápido. ¿no? Letras No escuchamos. chiquitas abajo. Exactamente. Las letras no abajo. será En otros casos, por ejemplo, en Norteamérica, hay padres que acostumbran a darles licor en la mamadera para contrarrestar sus nervios, para que se relajen. Para que se duerme y deje llorar. Claro. Sí, he escuchado de algunas personas que han sido testigos inclusive de este tipo de hechos, ¿no? Que podremos de repente alguien en casa y digo, ¿qué cosa? ¿Qué barbaridad? Dale alcohol a un bebé. Sí, pero vamos a encontrar realmente que el alcoholismo, aunque es un problema general, ¿no? Muchas personas mueren a causa de esto, sigue latente, está ahí en todo momento. Y lo curioso no es solamente el alcoholismo, porque de eso vamos a hablar en su determinado momento dentro del programa. Hablemos un poquito de cómo se inicia uno, ¿no? No es que hoy estoy sano y mañana ya soy alcohólico, hay ciertos pasos que seguir. Ya, es como todo, ¿no? Como los demás vicios, ¿no? La primera vez. Siempre vamos, la primera vez, es que solo unita. A ver cómo es. ¿A qué sabe? ¿Qué me produce? Pero entonces ya de esa una, ya te gusta. Y a las, no, otra vez, no, pues como por malas curiosidad influencias. ya. Pero ahora veamos lo siguiente, muchos jóvenes, muchas personas dicen, bueno, mi abuelito siempre tomó y ha vivido, no sé, 90 años. Hay países
que tienen ciertos estigmas, por ejemplo, ¿no? Y sin ánimos de ofender a nadie que nos vea del país que voy a mencionar, por ejemplo, Alemania. Alemania, he tenido la oportunidad de conocer ciertos alemanes, ciertos amigos también, ¿verdad? Y siempre hay esta idea de que si es alemán, toma cerveza, ¿no? Alemán, toma cerveza. Y es más, ellos tienen el Oktoberfest, ¿no? Que es un festival de cerveza, ¿no? Es increíble. Es más, aquí en Latinoamérica se hace la réplica del Festival de la Cerveza, siguiendo justamente esa tradición del Oktoberfest, donde se beben litros y litros y millones de litros llenos de cerveza, llenos de alcohol. La gente se entrega totalmente a la bebida por 7 días, tomando pues un montón, ¿no? Y es parte de la cultura, es parte del desarrollo, incentiva el turismo, incentiva tantas cosas. Ya, si vivimos en ese sentido Alemania, ¿no? Alemania es un país que consume mucha cerveza, pero sin embargo está muy lejos de ser una de las primeras 5. No está entre las primeras 5 nacionalidades o 5 países que son consumidores de cerveza. Aquí en nuestra actualidad en Latinoamérica existe un país que está entre los primeros 5 países en los cuales se puede consumir se consume mucha cerveza. El alcohol atrae mucho a los jóvenes, a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero especialmente a los hombres. Si nos damos cuenta, las publicidades de las cervezas tienen chicas en bikinis que atraen la vista y creen que al tomar te vas a hacer una persona como, no sé, un imán de las chicas van a llegar a ti así automáticamente. por Ser ejemplo, más ese es el popular. tema, ¿no? de Esa es la repente. filosofía. No, por ejemplo, en Colombia el 80% de los que toman son jóvenes de 18 a 24 años. Miren, qué alarmante este tipo de estadística que nos comporta. Mira, y Colombia es un país que no es muy grande, ¿no? Estamos hablando de países más grandes, por ejemplo, de territorio, pues estaríamos hablando de mucho más jóvenes. Ahora, algo más que necesitamos conversar, y lo vamos a hacer en el siguiente bloque, es qué tan cierto justamente lo que preguntaba Kalia, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, yo no me emborracho, yo no atropello a nadie, yo no descuido, ¿no? Yo no tengo fotos bochornosas, ¿no? Porque Claro. no sé si a ustedes les pasa que da cólera, no, discúlpenme la expresión, pero muchas veces da cólera, que hay un accidente de carro, no, muere un niño, muere un anciano, muere una persona, y cuando le entrevistan al responsable, el responsable se justifica diciendo, no, es que estaba ebrio, estaba borracho, y cree que esa justificación es suficiente Claro. para justificar la muerte de una persona. Entonces, hay algo que necesitamos tocar aquí, porque estoy seguro que ninguno de nosotros se emborracha, no llega a ese punto, pero de repente estamos hablando con alguien y de repente ahí en casa que es un bebedor social, que bebe ocasionalmente, que bebe un poquito, que Pero bebe cuando un le poquito. invita. Exactamente. Entonces, para conversar sobre esta parte del tema, lo que hemos conversado aquí, vamos a volver en el siguiente bloque. Ustedes no se muevan, esto es Controversia y regresamos después de esta publicidad. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos tratando, el bebedor social o alcohólico. Así que ustedes ya saben, sus preguntas, sus comentarios, siempre haciéndolos llegar a través de las redes sociales y también por el correo electrónico. Chicos, conversábamos en el bloque anterior algunos aspectos que realmente dentro de nuestro entorno como que nos invitan, nos impulsan, nos presionan a poder involucrarnos en el consumo del alcohol. Hablemos un poquito más sobre si realmente el alcohol es malo, ¿no? Encontramos, por ejemplo, en la dieta mediterránea, ¿verdad? Que el uso del vino, por ejemplo, ¿no? Entre ciertas cosas, entre ciertas carnes, promueve realmente una muy buena digestión, ayuda en muchas partes, ¿no? Y podrían justificar por ahí de repente, bueno, el alcohol no es malo después de todo. Es saludable, ¿no? Claro, podríamos ver lo siguiente, o sea, hablando del bloque anterior, ¿no? Hablando que el alcohol es un poco malo, ¿no? Pero, ¿qué tal si yo, por ejemplo, soy un alcohol moderado? Yo consumo Bebedor moderado. exactamente un bebedor moderado, que tomo a tiempo, que no conduzco embriagado, que lo hago y me alejo para no hacer daño a las demás personas. Y sobre todo si sabes controlarte ya cuando hay mucho alcohol, pero tú dices, no, solamente una copita y ya. De igual manera, tampoco al decir bebedor controlador, yo no voy a tomar 20 cervezas, ¿no? Unas 10 cervezas, 8 cervezas. No, o sea, Por dar un a número, comparación ¿no? con las demás personas. Ahora, hay muchos estudios que sostienen que el alcohol tiene ciertos antioxidantes, ciertas bebidas alcohólicas inclusive pueden evitar ciertas enfermedades, inclusive se publicaban estudios donde hicieron una diferencia entre los alcohólicos, en una empresa donde había personas que bebían mucho, los que se abstenían
o dejaron de tomar, y los que bebían de manera moderada, no eran bebedores sociales. Y este estudio decía que los bebedores sociales eran personas más despiertas, más felices, más extrovertidas, con mejores habilidades sociales que los abstemios o que los que bebían Ya, mucho. por ejemplo, Que regulaban su estrés, trataban la forma de cómo relajarse y podían desenvolverse mejor. bueno, Claro. vi un comercial una vez en la cual incitaban el uso del alcohol. Por ejemplo, iban unos caminantes, ¿no? Y una caminante se cortaba y tenía una herida. Entonces, esa herida no tenía nada para desinfectarla. Y justo el compañero tenía una botella de licor, una cerveza. Entonces, promueven medicinalmente como para siempre utilizarla. Tenerla ahí, Exactamente. como te puede servir para otras cosas más que para exactamente, tomar. siempre como con esa filosofía de tenla, disfrútala, te puede servir para muchas cosas. Entonces, eso ayuda e influye. Algo también que podemos ver de repente en películas es que viene una mala noticia, una noticia drástica, y la persona dice, no, necesito un trago. Ajá. A las cantinas, exactamente. Sí. Murió alguien, necesito un Un trago. trago. Me ascendieron, necesito un trago. Pasó una moja, necesito un trago. O sea, Exactamente todo. esa frasecita, no, necesito. O sea, realmente se necesita el alcohol. Ya estaríamos hablando de repente de una dependencia. ¿Y cuáles son las características que de alguna manera muestran un síntoma de dependencia que se empieza a generar hacia el alcohol? Bueno, eso depende del gusto de la persona, pero entonces, ¿acaso necesitamos el alcohol como el agua? ¿Será que el Es- es- alcohol beneficia, no sé, nuestros Claro. procesos cognitivos, nuestro manejo del No, y estrés? saben que hay lugares en el cual el alcohol, no recuerdo bien los países, creo que son 2 o 3 países en los que el alcohol es más barato que el agua. O sea, una botella de alcohol, no sé si es cerveza, pero es más barata que comprar una botella de agua. Ya. ¿no? Inclusive en algunos países puede llegar a valer lo mismo. Entonces, tú no sabes comprar una cerveza que te puede también quitar la sed o una botella de agua. ¿Será que el alcohol mejora nuestro carácter o empeora el carácter? Hay algo interesante que podemos hablar con lo que menciona Calia, y es el hecho, por ejemplo, de que, no sé, en un video muy antiguo que vi cuando yo era pequeño, o sea, ustedes todavía ni estaban planificados, tendría unos 5 o 6 años en ese entonces, y podía ver en el video que había una señorita, una secretaria, porque estaba frente a una máquina de escribir, así que ya se imaginan cuán antiguo es el video, ¿no? Una máquina de escribir. Y ella empezaba a tipear, y de ahí le daban un vaso de alcohol y hacían la prueba, ¿no? Que tienes que tocar la nariz, tienes que tocarte la oreja, saltar en un pie, caminar por una línea, y volvía a tipear lo mismo. Y de ahí tomaba otro vaso y así repetía el ejercicio. Algo interesante, aunque este estudio es obviamente arcaico, es súper antiguo, mostraba que a cada vaso, hablamos de vaso, ni siquiera hablamos de botellas, cada sorbo, perdón, que se tomaba, había cometía errores al tocarse la nariz, cometía errores al tipear, cometía errores, o sea, a empezar a hacer las cosas. Entonces, de alguna manera mostraba justamente el contra de utilizar las bebidas alcohólicas. Pero poniéndonos en realidad, hoy en día se han puesto muy de moda los reality shows. No, es más, cuando estamos en break, ustedes en casa no lo ven, pero acá los muchachos están recordando sus reality show favoritos, ¿no? Mi voto va para, no, yo opino que, no, o sea, están aquí, que están en boga, no nos importa cómo van. Y siempre vamos a ver justamente esa mezcla, la mezcla del alcohol, la mezcla del tabaco, actividades que van relacionadas a estar a la onda, a estar bacán, a ser macanudo, a estar justamente en eso. ¿Qué tipo de actividades encontramos que muestran, ¿ok?, que el alcohol es algo interesante, que el alcohol es algo necesario para estar a la onda? Bueno, Entonces podríamos decir que el alcohol es más que todo como una tendencia. mira, Es de moda. hablando sobre lo que comentabas, ¿no, Kalel? Vemos que el alcohol lo tomamos como una necesidad, ¿no? Entonces, lo tomamos para la fiesta. Yo no puedo pasar una fiesta alegre si no hay alcohol. Voy a pasar triste en un rincón y todos bailando. O típico, todos- si no tomo no le puedo hablar. Exactamente, o sea, no voy a hacer nada. Si no tomo, no me arriesgo. Si no tomo, no soy capaz de hacer Me esto. aburro. Exactamente. Si realmente el alcohol produce que yo sea más, no sé, más Atrevido. atrevido, más feliz, no sería acaso bueno el alcohol, porque está ayudándome a poder, Claro. Vencer tus temores. De igual Claro. manera, el alcohol, por ejemplo, cuando lo consumo puedo controlarlo. No sé si han escuchado el famoso mito de que cuando consumo alcohol, si como tomate, se me pasa el mareo y puedo hacer las cosas bien. Sí, como ese y otro mito. Exactamente. O hay ¿No podría ocas- ser así? O hay ocasiones en que dicen, en una fiesta es infaltable que no existe el alcohol. O en la Navidad, por ejemplo, cómo Exacto. las personas se preguntan, ¿no? ¿Cómo celebrar el nuevo año sin alcohol? Exactamente. Sin champán. ¿Cómo, Sí, cómo? claro, O sea, diferentes año nuevo bebidas. sin cerveza o sin alcohol no es año nuevo. Entonces es la Ahora, famosa frase. hablemos un poquito más ya de la parte
que nos corresponde un poquito a nosotros en nuestro rol. Aquellos bebedores sociales, aquellas personas que solamente toman en situaciones festivas, un cumpleaños, un aniversario, Navidad, solo en esas ocasiones, ¿no? ¿Es posible ser un bebedor social sin ser alcohólico? Bueno, deberíamos verlo de la siguiente manera. Lo que yo comentaba en el blog anterior, ¿no? O sea, yo puedo llegar a ser un alcohólico, o sea, siendo denominado un bebedor social, porque si yo voy a esas reuniones a consumir demasiado trago. Si nos damos cuenta, las fiestas siempre empiezan a normal, una cervecita, gaseosita, cervecita. Pero al final, ya pasado el tiempo, mucho tiempo, ya se sientan como los amigos, como que los niños se cansan o depende de la festividad que sea, y se unen todos. Y empiezan a traer cerveza, a hablar, a reírse, y empieza, y ya empieza a ser un alcohólico. O sea, y ya llega un tomar siempre. punto en el cual ya no sabes, ya no te Exactamente. acuerdas. Bueno, ¿Cómo es mi nombre? pero las personas piensan que sí es posible ser un bebedor social sí, sin sí. llegar a ser un alcohólico, porque todo depende del dominio propio y de saber controlar bien. Lo cual es interesante porque si no tengo dominio propio para decir no, ¿cuándo voy a tener dominio propio para decir ya no? ¿Verdad? Ahora, volviendo un poquito a esto de que sin alcohol no hay alegría, encontramos también nuevamente en la Biblia, ¿verdad? Que en la boda de Caná el vino se acabó y la gente se jalaba el pelo, no, ya no hay vino, ¿qué vamos a hacer? La madre de Jesús viene y le dice, Jesús, se acabó el vino, como quien diga, ¿no? Como que hay un matrimonio, no llega la novia, ¿no? Como una cuestión que... Algo Necesario. fundamental, o sea, sin vino o sin Se alcohol. acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Para cada uno para su casa, y bueno, Dios, Entonces nos felicidades. hace realmente preguntar, está bien, ¿no? Si tú no tomas, está bien, es tu elección, es porque tú eres religioso, es porque tú eres santo, es porque eres un santurro, es porque eres un aburrido, qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que se le dice a las personas que no toman. Pero realmente hay una manera científica de probar mentalmente, físicamente, de la salud también, que el consumo del alcohol no es determinante para realmente pasar un buen momento, ser feliz, no es determinante para pasar un buen rato con los amigos. Para poder responder esta pregunta vamos a irnos a una pequeña pausa, pero después regresamos con nuestro especialista. No se vayan, esto es Controversia, regresamos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y estamos tratando un tema muy importante. Estamos hablando sobre el bebedor social o alcohólico. Así que para este blog que tenemos con nosotros a nuestro invitado, él es el psicólogo Rolando Salazar, ¿verdad? Es el consultor del Centro de Información y Educación para la Prevención de Abuso de Drogas Cedro Perú. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación y gustoso de estar con todos ustedes. Empecemos por algo básico. ¿Por qué está usted acá? Usted es de drogas, pero estamos hablando del alcohol. Para muchas personas, drogas es cocaína, ¿no? Drogas es la marihuana, las pastillitas felices, pero el alcohol no entra en esto. ¿Por qué asociamos entonces el alcohol a las drogas? Si analizamos la clasificación de las drogas, vamos a encontrar al alcohol como una droga social, al igual que el cigarro, por ejemplo. Por eso es de que dentro de la concepción social que hay, mucha gente no asocia al alcohol como droga, porque la venden en las bodegas, porque en un supermercado la encuentran. Asocian el tema de droga a lo escondido, a lo ilegal, ¿no? Pero definitivamente el alcohol sí es una droga, social, pero droga. O sea, en términos amplios, al ver que los jóvenes consumen tanto alcohol hoy en día, podrían ver que son unos drogadictos alcohólicos, también se podrían llamar así, ¿no? Hay fases, etapas por las cuales una persona tiene que pasar para recién considerarlo como alcohólico o alcohólica. ¿Cuál? A mí me sorprende mucho ver que desde la edad de ustedes, los jóvenes en sus redes sociales, por ejemplo en el Facebook, gustan poner fotografías de ellos o ellas agarrando un vaso de cerveza, al costado abrazando a la botella de ron, situaciones sociales que son publicadas donde está el consumo del alcohol. ¿Usted cree que el consumo de alcohol está asociado con el marketing que se hace con respecto al producto? Y si este marketing en realidad es tendencioso, ¿muestra todas las caras del consumo de alcohol o no?
Por supuesto. Asociando un poco a lo que les mencionaba de las fases, esto de estar publicitando en las redes sociales imágenes con alcohol, es una fase inicial de aceptación del consumo de esta sustancia y de que eso va a formar parte del desarrollo natural de la persona. Ahora, yendo al punto que tú mencionabas, efectivamente el marketing tiene muchísimo que ver. Creo yo que a nivel mundial las personas contratadas para hacer las campañas publicitarias de alcohol son los mejores profesionales en marketing, porque en realidad utilizan muy buenas herramientas para poder llegar al público joven, que es lo que les interesa. Si ser bebedor social es parte de la sociedad y me encuentro en una reunión social de trabajo, ¿está mal que yo consuma alcohol? Es tu decisión. Nadie, creo yo, va a ponerte una pistola para que bebas o no. Es una decisión personal y depende de cómo tú entiendas lo que es estar en una situación social. Por ejemplo, si tú vas a un matrimonio y no gustas de beber, quizás puedes aceptar el brindis para celebrar el matrimonio, pero no sentirte a gusto con eso. El aceptar o no brindar, o el aceptar o no beber toda la noche en esa fiesta de matrimonio, es decisión tuya. Por ejemplo, Cuando hablemos un poco del alcohol, parece que nos ha acompañado en la historia de la humanidad siempre. Siempre lo asociamos justamente con el festejo, con los buenos momentos, con los buenos recuerdos. Siempre fue así, hablando históricamente, siempre ha estado asociado únicamente con eso, apareció para formar parte de los buenos recuerdos, o es solamente una cara que se nos está vendiendo. Históricamente, los registros más antiguos de alcohol por fermentación, que es el primer alcohol que se bebió en la historia de la humanidad, fue en Mesopotamia. Posteriormente encontramos asociaciones del alcohol en la Biblia también. Se habla de Noé, que tuvo podemos decirlo, una borrachera. Se emborrachó, así es. Se embriagó con vino. Vemos también en la Biblia que Jesús convirtió el agua en vino en las fiestas de Canaán. Entonces, históricamente, registros como la Biblia u otros manuscritos hacen referencia al consumo del alcohol como parte de un festín, como parte de una celebración Aquí hay social. algo interesante que de repente deberíamos marcar, y es el hecho que aquellas personas que estudian la Biblia, ¿verdad?, como carrera, por ejemplo, los que estudian teología, estudian dentro de ellas justamente la definición. Y este tema del alcohol es un tema que se llega a tocar justamente porque las traducciones de hoy en día muchas veces no nos permiten realmente ver la diferencia. Vino lo asociamos con alcohol. Por ejemplo, aquí en la Universidad Peruana Unión se produce un vino, ¿no? Y este vino no tiene nada de alcohol. Es un vino básicamente de zumo de uva, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, realmente asociamos el vino realmente a festividades, pero hay como que una pequeña brechita que se habla ahí con la idea de si me embriago, la paso bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? De repente va a ser una pregunta muy ambigua, muy difícil de contestar, ¿no? Pero en la medida que sea posible, ¿por qué está eso en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué está ahí? Está ahí. ¿Consumamos o no consumamos alcohol? En algún momento de nuestra vida, todos hemos llegado a pensar, la borrachera me va a traer un buen recuerdo, la borrachera, embriagarme con mis amigos va a formar parte realmente va a entrelazar mejor nuestra relación de amistad, nos va a permitir tener mejores recuerdos. A la chica que no le puedo hablar, con un traguito nomás, agarro valor y me voy, ¿no? Ese reto que no lo puedo cumplir, un sorbo y le agarro fuerza. O sea, ¿por qué está ahí todo el tiempo? Está acá en nuestra cabeza. De hecho, Entonces, ¿por qué? está muy asociado con la amistad, ¿no? Se muestra, ¿no? El Día del Amigo, como comentábamos en el espacio, cerveza. ¿Podemos ¿Por qué decir es? con esto entonces que el alcohol es una tendencia solamente? El alcohol ya forma parte de nuestra sociedad, no podemos evitarlo. Yendo a por qué buscamos el alcohol, cuál es
la intención positiva, lo que la persona de alguna manera, entre comillas, gana al beber el alcohol. Para hablar de eso tendríamos que ver los efectos que produce el alcohol en el organismo. Hay una parte en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro particularmente, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de regular y controlar nuestras emociones primarias. El hambre, la sed, el sentirte triste, alegre, el molestarte, todo eso está regulado por el sistema límbico. Y el alcohol lo que genera, cuando uno lo bebe, es un fuerte flujo dopaminérgico. ¿Qué quiero decir con esto? La dopamina es un neurotransmisor estimulante del sistema nervioso central. Y cuando uno bebe alcohol, hay un exceso, un flujo bastante fuerte de la dopamina en el sistema límbico, lo que genera que nuestras emociones estén a flor de piel y que uno reaccione quizás de una manera descontrolada. Como mencionabas, de repente la persona que gusta de una chica, un varón que gusta de una chica, no lo dice abiertamente, pero con el efecto del alcohol, como el sistema límbico está activado, ya hay un afloramiento de esta emoción hacia ella. También vemos que en base al alcohol no solamente hay emociones que están relacionadas con el amor, sino también con la ira, el enojo. Y es cierto que en algunas ocasiones es recomendable consumir alcohol para poder regular nuestro temperamento y nuestra temperatura. En realidad no. ¿Por qué? Sencillamente porque el alcohol altera tu funcionamiento normal. Nosotros acá estamos activados por el correcto funcionamiento de nuestro organismo. El alcohol, como otras drogas, lo que hacen es alterar esa normal distribución de acciones que tiene el ser humano. ¿Así se consuma de vez en cuando? Sí, estábamos conversando hace un rato de que hay personas que incluso bebiendo un solo vaso de, hablemos del alcohol más suave, que es la cerveza, bebiendo un vaso de cerveza, Pierden conocimiento. ya está mareada la persona, porque su organismo tiene un nivel de tolerancia mucho más susceptible al alcohol que quizás el de otras personas que resisten grandes cantidades de alcohol en el organismo y no atraviesan ese efecto. bueno, o sea, el ser humano funciona distinto. A un ser humano tú le puedes dar alcohol y va a reaccionar distinto dependiendo de su estado de ánimo, dependiendo de cómo es su composición biológica, dependiendo de cuál es su nivel de funcionamiento regular, dependiendo de cómo es su metabolismo. Entonces, todos vamos a reaccionar distinto frente a Y al el alcohol. hecho de que mi cuerpo no reaccione como otros, ¿no? Que rápidamente, ¿quiere decir que es bueno para mí el alcohol o simplemente es que mi cuerpo lo está resistiendo pero igual me está haciendo daño? En realidad, el alcohol, si tiene un efecto más rápido en tu organismo que en otro, igual va a alterar y generar efectos negativos en O sea, se distintas noten áreas o de no, tu- siempre va a estar afectando. Claro, mira, tu organismo. podemos ver la Sí. siguiente manera, ¿no? Hablando sobre el alcohol y que lo que consumimos, ¿no? Pero, ¿cómo nos damos cuenta o qué debemos saber? Por ejemplo, yo tomo mucho y ya cansado. ¿Cómo sé cuando soy alcohólico? O sea, ¿qué debo saber? O sea, soy alcohólico y tengo estas características, me pasa esto y esto. Bebedor social podría considerarse a toda aquella persona que en situaciones que tienen que ver con compromisos sociales beben. ¿Quiénes son bebedores sociales? Aquellos que en un cumpleaños o en un matrimonio o en algún tipo de celebración, qué sé yo, una festividad por el aniversario de su país, van a beber alcohol. Una situación social con la ingesta de alcohol.
ese es el bebedor social. Pero cuando hablamos de que este bebedor social progresivamente se va a volver alcohólico, cuando relacionamos otras actividades como seres humanos con la ingesta de alcohol. Es decir, ya no solamente bebo en la reunión, sino quizás esta persona le gusta el fútbol y para ver el fútbol lo disfruta más cuando hay una cerveza al costado. Es decir, asocio el deporte con el consumo de alcohol. De pronto esta persona, para tener relaciones sexuales con su pareja, necesita estimularse con el alcohol. Entonces asocia alcohol con sexualidad. De pronto un día amanece y antes de irse a trabajar dice, caray, tengo que abrir la refrigeradora, beberme un trago de alcohol antes de irme a trabajar para sentirme bien. Entonces, esta persona está asociando distintas actividades de su vida con el consumo de alcohol. Es un alcohólico. Ya se convirtió en un alcohólico. Pero y entonces si existen tantas alteraciones de parte del alcohol, porque existen algunos conceptos donde se demuestra lo contrario, que el alcohol nos ayuda y que es bueno para nuestro organismo. Lo que mencionamos en el blog anterior, ¿no? Sobre el comercial que les dije, ¿no? O sea, incitan a que, bueno, siempre utilices el alcohol porque te va a servir de alguna manera para muchas situaciones. Inclusive lo presentan como que contiene cosas que pueden ayudar a prevenir muchas enfermedades porque, bueno, viene de la malta, viene de la uva, tiene antioxidantes, va a ayudar a ¿Tiene el tu alcohol en sistema realidad digestivo. alguna relación con el estilo de vida más que de repente en necesidad? O sea, es como que digo, no, yo tomo, mírame, tú no tomas, mírate. ¿Tiene más que ver con una cuestión de autoestima, de autoaceptación? Sí, bueno, para tratar de responder lo que me han mencionado todos, el alcohol, al igual que otras drogas, tiene ciertas características que son usadas, entre comillas, en beneficio del ser humano. Por ejemplo, la cocaína, que es una droga ilegal, es utilizada en algunos casos como anestésico. La marihuana igualmente como paliativo del dolor en casos de gente que está teniendo cáncer terminal, ¿correcto? O sea, se usa ciertas propiedades de la droga para suplir ciertas necesidades humanas. En el caso del alcohol, el vino, por ejemplo, tiene antioxidantes que también son consideradas como un factor benéfico al ser humano. Sin embargo, ni la cocaína, ni la marihuana, ni el alcohol deben ser utilizados de una manera abusiva por la persona para generar una adicción o dependencia. Este uso como anestésico, como paliativo del dolor o como antioxidante tienen que ser usos controlados. Si no hay control en eso, estamos hablando de que hay abuso en el consumo. ¿Y podemos llamar a un bebedor social alcohólico? A un bebedor social alcohólico. Claro, en el sentido de que, sí. En el sentido, por ejemplo, de lo que dice Caleano, que él va a las reuniones pero siempre consume demasiado alcohol. Entonces él aprovecha ahora, yo soy bebedor social, toda fiesta, ahí voy a estar tomando. Entonces eso se podría denominar. Lo que pasa es de que el término bebedor social es un término que ha sido manoseado, porque el espíritu es que una persona de vez en cuando va a una reunión, que no es algo constante, va a brindar con alcohol. Pero de ahí se pasa a lo que decías tú, ¿no? De que ya hay personas que beben todos los fines de semana y que se excusan bajo la premisa de que soy bebedor social para justificar su consumo. Si una persona se embriaga todos los fines de semana, es alcohólica. Si una persona en toda fiesta que va, en toda reunión, a toda reunión a la que asiste, consume alcohol, es alcohólica. El bebedor social es alguien que de vez en cuando, en una situación de brindis, y cuando hablamos de brindis es
simplemente tener una copa en la mano y dar un sorbo, ¿no? O un vaso a lo mucho. Ese es el bebedor social, pero no es que me voy a la reunión a embriagarme. Ese ya es un alcohólico. Tenemos algo muy interesante que todavía tenemos que seguir conversando. No hemos visto de repente cómo afecta el alcohol y su consumo en nuestro organismo, así que nosotros vamos a hacer una pausa aquí. Ustedes en casa no se muevan, el tema está súper interesante. Regresamos después de un corte con más aquí en Controversia. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y estamos tratando el tema bebedor social o alcohólico, y en este último bloque vamos a abordar algunas preguntas en busca de respuestas que realmente nos ayuden a poder elegir bien qué es lo que queremos hacer con nuestra vida respecto al consumo del alcohol. Conversábamos en el bloque anterior haciendo algunas diferencias básicas, ¿verdad? Que el alcohol es una droga, no es bueno, pese a lo que se diga, no tiene beneficio alguno. Sin embargo, también es importante que veamos la otra parte. ¿Cómo daña mi organismo? ¿De qué manera? ¿Solamente en un nivel fisiológico, también mental, de repente también mis emociones? ¿O cómo es que daña el alcohol a la persona? El alcoholismo es una enfermedad. Al ser una enfermedad, implica no solamente el aspecto físico, biológico, sino también el psicológico y también el aspecto social. Una persona alcohólica va a tener definitivamente problemas para poder convivir adecuadamente en esta sociedad. Una persona alcohólica muy probablemente en lo físico va a desarrollar cirrosis hepática o cáncer al hígado, en otras palabras. Una persona alcohólica va a tener incluso episodios de bipolaridad en el tema mental y puede desarrollar incluso esquizofrenia. Entonces estamos hablando de que el alcohol genera una gama muy amplia de problemas en los tres aspectos básicos de la salud: lo físico, lo mental y lo social. Ya, pero entonces ahí estamos hablando de un poco más del alcoholismo, ¿no? Pero si uno es bebedor social, ¿qué daños al organismo puede traer? O solamente si tú te lo sabes controlar, nunca te va a traer ningún daño a tu cuerpo. Es iniciarte en algo que tú no sabes en qué va a desencadenar. Si tú empiezas a beber, aunque sea socialmente, estás corriendo el riesgo de que puedas desencadenar un progresivo fenómeno de alcoholismo en ti. Una bomba de tiempo. Es una cuestión de tiempo, es una pequeña bomba de tiempo, como tú bien mencionabas. En mi campo profesional, como psicólogo, he atendido jóvenes como ustedes que han tenido un proceso de contacto con el alcohol en fiestas. Eran jóvenes que publicaban sus fotos en Facebook bebiendo alcohol. Eran jóvenes que todos los fines de semana, viernes, sábado, hasta incluso los domingos, tenían borracheras. Estos jóvenes, ahora ya adultos jóvenes, están siendo tratados en centros de rehabilitación, porque cuando uno es adolescente, la tasa de enganche para el tema del alcohol es mucho más alta que cuando uno es adulto. Y casualmente, el marketing que se mencionaba hace un bloques anteriores, tiene mucho que ver con que despierte en el adolescente una predisposición a generar alcoholismo si es de que abusamos de su consumo. Bueno, pero si empezamos desde bebedores sociales, ya estamos corriéndonos ese riesgo. Ojo. Ya, Hay casos en el que decimos, ¿no? El alcohol, por ejemplo, la cerveza contiene malta y genera energía, pero así también el alcohol puede bajar nuestro coeficiente intelectual. Está documentado a través de estudios que efectivamente jóvenes que abusan del alcohol, sean jóvenes del colegio o jóvenes universitarios, van a tener un déficit en su rendimiento académico, porque el alcohol progresivamente va a afectar áreas relacionadas con la memoria y con la posibilidad de generar cálculos certeros. La habilidad de calcular, la habilidad de retener
conceptos de los profesores va progresivamente a disminuir si uno consume alcohol. Bueno, estamos hablando sobre consumir alcohol y lo malo, lo que hace nuestro organismo, pero si ya reconocemos, ya soy alcohólico, ¿qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué es el primer paso para dejarlo? Bueno, lo que les puedo recomendar antes de qué hacer cuando estoy metido en el consumo de alcohol es qué hacer antes de que esté en una situación de ofrecimiento de alcohol. Lo primero es, si tengo que optar entre beber y no beber, yo sugiero no beber. Si yo sé que me voy si corriendo estrello mi cabeza contra la pared del frente, yo sé que me voy a hacer daño, porque lo sabemos, porque nuestro sentido común y la experiencia nos lo dicen. Si yo sé que me voy a hacer daño, ¿lo voy a hacer? No. Definitivamente no. Si yo sé que entrar en el mundo del alcohol me puede generar daños como cáncer al hígado, daños como problemas en mis relaciones interpersonales, daños como de repente una futura esquizofrenia, ¿voy a hacerlo? Por ejemplo, al decidir dejarlo, podría ser gradualmente. Nosotros, un método o una forma de dejar el alcohol podría ser, bueno, hoy tomo un vasito, mañana medio, mañana un poquito menos, así. ¿Se podría dejar así? ¿Sería un método para dejar el alcohol? En realidad, cuando nosotros entramos a los métodos para no beber alcohol, es alcohol cero. No es de que hoy tomo una botella, mañana media y traspasado un cuarto de botella. Esa no es la lógica que nosotros utilizamos. Para nosotros atacar esta enfermedad tenemos que hacerlo de raíz. Alcohol cero, y también tenemos que involucrar a la familia de esta persona para que ayude emocionalmente a este paciente, ahora ya paciente, a que deje el consumo abusivo del alcohol. Hablemos un poquito del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica a una persona alcohólica? ¿Qué características tiene? Bueno, lo primero que se va a averiguar es cuál es la frecuencia de consumo de esta persona. ¿Cuántas veces a la semana bebe? Luego de ver la frecuencia de días, ver también la frecuencia de uso durante esos días. Es decir, bebes de lunes a viernes, pero un vaso de cerveza, o bebes de lunes a viernes una caja de cervezas. ¿Me entiendes? Entonces, primero evaluamos la frecuencia en cuanto a días en que uno va a consumir a la semana y luego la cantidad que bebe cada uno de estos días. Luego analizamos también cuáles son las actividades asociadas al consumo del alcohol. Si están asociadas a situaciones netamente sociales, festivas, o también están asociadas a actividades laborales, actividades académicas a la ingesta del alcohol. Luego evaluamos también cuál es la conducta que está asociada a la ingesta de alcohol. Es decir, el beber alcohol le produce problemas a la persona con su entorno. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, es de que uno va a generar un plan de intervención con este alcohólico. Se va a generar un plan de intervención y en eso, como les decía hace un momento, tiene que estar involucrada la familia. Ahora, con respecto a la prevención, que usted nos dijo que es muy importante, ¿qué es lo que yo debo y no debo hacer para no llegar a consumir alcohol y menos aún volverme un alcohólico? Habría que hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, decirse a sí mismo, ¿alguna vez alguien me ha criticado por mi forma de beber? Si la respuesta es sí, y hay un problema con el alcohol. ¿Alguna vez alguien o algunas personas me han dicho o sugerido que debo dejar de beber? Si la respuesta es sí, es porque hay un problema de alcohol. ¿Alguna vez al despertarme he tenido la necesidad o las ganas de beber alcohol? Si la respuesta es sí,
es que estoy en problemas de alcohol. Y es que yo no bebo. ¿Qué debo hacer para no caer en la bebida nunca? Tiene que ver con lo que decía Caleb hace un bloque atrás. Tiene que ver con el estilo de vida. O sea, si en tu estilo de vida encuentras que tus padres no beben alcohol, encuentras de que no hay alcohol dentro de la casa, no hay un minibar, tú abres la refrigeradora y solamente encuentras productos alimenticios y no vas a encontrar una botella de vino o una botella de cerveza. Si tú te juntas con un entorno de amigos que no beben alcohol, entonces ese estilo de vida va a generar un abstemio al alcohol y una persona que va a tener las suficientes defensas para no desarrollar alcoholismo. Bueno, una de las razones principales que podemos observar que nos invitan muchas veces a consumir el alcohol es la fuerza que recibes, ¿no? Recuerdo que no hace muchos años salía la propaganda: tal bebida te pone oso, y aparecía un hombre flaquito que tomaba la bebida, ¿no? Y se hacía grandote y fuerte, o no, para el tímido lo suelta, para el que, bueno, ¿no? Como que te presenta soluciones para problemas de repente de timidez. ¿Hay alguna manera, algún tipo de ejercicio, de repente estirarse, tomar aire, qué sé yo, de manera natural, que nos produzca la misma sensación de seguridad que muchos dicen sentir con el alcohol? En realidad, los jóvenes buscan distintos motivos para justificar su consumo de alcohol. El tema de la malta, que lo dijiste hace un rato, que te produce energía, ¿no? Al delgado lo vuelve oso, ¿no? Hay otras personas que para desinhibirse con alguien del sexo opuesto utilizan el alcohol. Sea cual fuere el motivo por el cual uno va a beber alcohol, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la única fortaleza es la que uno tiene en sí mismo. La única fortaleza para superar la delgadez, para superar la timidez, es uno mismo, es su propia personalidad. No es bueno acompañarla por un agente extraño como el alcohol. Porque justamente produce esa dependencia. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa. ¿Cuáles podrían ser los puntos más importantes que usted consideraría son necesarios mencionarlos para dos grupos de personas? Aquellos que no bebemos y para aquellos que de repente somos denominados bebedores sociales. Para aquellas personas que no beben, genial, que no beban, ¿no? Sencillamente decirles que han optado por un estilo de vida saludable, han optado por no jugárselas con el alcohol y con los daños que podrían generarle en su organismo. Bien por ellos. Para los que beben, recomendarles que hagan un análisis personal sobre qué beneficios van a encontrarle al consumo del alcohol. ¿Qué voy a ganar consumiendo alcohol? ¿Voy a tener más amigos consumiendo alcohol? ¿Voy a ser más popular consumiendo alcohol? ¿Voy a tener un mejor desempeño personal consumiendo alcohol? Si ellos persisten en que van a conseguir eso bebiendo, bueno, están negándole la credibilidad a más de un centenar de estudios científicos que te dicen lo contrario. Entonces, busquemos información certera. Y lo que nos dice la ciencia es, a todas luces, que ser un bebedor va a traerte problemas, de repente no mañana, pero de acá a unos meses, a unos años. Pero en algún momento de tu desarrollo te va a traer problemas. Última pregunta para ir cerrando también el bloque. ¿Es cierto que lo que nosotros consumamos ahora, sea alcohol, sea cualquier tipo de droga, está en alguna manera afectando a nuestras futuras generaciones? Porque yo me imagino que de repente hay un patrón, padre alcohólico, hijo con tendencias al alcoholismo. ¿Por qué sucede esto? O sea, podríamos decir que todos los que estamos aquí, los que están en casa, somos responsables de lo que va a suceder con nuestras próximas generaciones. Definitivamente.
Ahora ustedes son jóvenes, en algún momento van a ser padres, madres, en algún momento les va a tocar el rol de educar y formar nuevos seres humanos en este planeta que nos ha tocado vivir. En ese sentido, ¿qué es lo que queremos para el futuro? ¿Cómo queremos que sean las próximas generaciones cuando incluso nosotros ya no estemos en este mundo? ¿Queremos que tengan un camino sano, saludable, espiritual? ¿O queremos que tengan un camino llevado hacia los vicios, hacia las malas costumbres, hacia los malos hábitos? Esa ya es una decisión moral que va a tener cada uno. Y esperemos de que la mayoría de gente opte por el camino de la salud y no por el camino empedroso, el camino espinoso de las drogas como el alcohol. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Yo estoy seguro que todos hemos aprendido muchas cosas que realmente nos recuerdan la importancia de nuestras decisiones. Fue el psicólogo Rolando Salazar, consultor del Centro de Información y Educación para la Prevención y el Abuso de Drogas. Queridos amigos, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, pero como siempre, antes de cerrar, queremos compartir primeramente un texto bíblico con cada uno de ustedes. En Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Muy bien, queridos amigos, el texto realmente es claro. La sabiduría básicamente es poder vivir día a día buscando felicidad, cuidando de nosotros mismos. Recordemos que somos seres integrales, tenemos realmente que buscar el equilibrio entre lo físico, lo mental, lo social, lo espiritual. Y si nuestro cuerpo falla, todo lo demás va a fallar. Este versículo realmente nos recuerda que debemos buscar ser saludables en todos los aspectos de nuestra vida. Si queremos ser felices, la salud es indispensable y el tener una buena salud es también cuidar de ella. Eso quiere decir que nuestra felicidad está en nuestras decisiones. Dios está ahí con la mano lista para entregártela. Todo lo que tenemos que hacer es, por supuesto, cuidar de nosotros a través justamente de buenas decisiones. Queremos despedir aquí el programa. Pero antes queremos hacerte recordar que todas tus preguntas y tus comentarios puedes hacerlo siempre llegar al programa, por supuesto, a través del correo y también de las redes sociales. Si por algún motivo te quedaste pensando cómo es esto que Dios, que la familia, que la buena decisión de la salud y te gustaría de repente aprender un poco más acerca de la Biblia, acerca de Dios, nosotros tenemos la solución. Hemos preparado un curso bíblico maravilloso, La Biblia Habla. Todo lo que tienes que hacer para obtener este curso bíblico es escribirnos al correo que en estos momentos aparece en pantalla y nosotros te estaremos contactando para poder hacértelo llegar. No importa en qué país te encuentres, recuerda que nosotros estaremos llegando donde tú estás para entregarte el curso bíblico. No hay tiempo para más, aquí termina Controversia.